Conversaciones en el Capitolio con Carlos Ruiz, reportero en el Congreso. Saludos amigos del canal Congreso. Les voy a presentar enseguida al nuevo senador de la República. Se trata de Ferney Silva Hidrobo, un caucano que es contador público, pero que se ha especializado también en administración hospitalaria y tiene conocimientos de sistema. Se ha graduado también en el tema de sistemas. Él viene a ocupar la curul de Piedad Córdoba, la senadora que recientemente falleció. ¿Qué tal, doctor Silva? ¿Cómo está? Muchas gracias, Carlos. Aquí inaugurándonos en el Congreso de la República, no solamente con el ánimo de aportar y venir acá, sino también de aprender. Sí. ¿Se siente nervioso asumir esa curul? Responsabilidades, un sabor agridulce por el tema de la compañera Piedad Córdoba, una mujer valiente, una mujer que dio una lucha incansable por el tema de la mujer, de las comunidades afros en nuestro país, de las comunidades LGTBI, una mujer que buscó la paz y que indudablemente es un gran reto suplirla a ella. Sin duda alguna, porque ella fue, como usted lo recuerda, defensora de los derechos humanos, promotora de los acuerdos de paz, de la liberación de muchas personas secuestradas. Ocupar esa curul tiene esa responsabilidad, ¿cierto? Indudablemente para ella, para sus amigos, para todas las personas que alrededor de ella han consolidado una marca propia en el ejercicio de la política y del servicio. Creo que tenemos la responsabilidad de estar a la altura de las circunstancias y de una manera muy humilde vamos a tratar de hacerlo. Sí, el senador Ferney fue elegido por la lista del Pacto Histórico. Él es del Cauca, como les decíamos. Cuéntenos algo de su hoja de vida. Precísenos quién es usted. Bueno, yo crecí en un pueblo que se llama Santander de Quilichao, en el norte del Cauca. Allá en medio de ríos, paseos, viví la juventud, terminé en el Instituto Técnico, un colegio de bachillerato, hoy le llaman instituciones educativas. Y cuando tenía 18 años me fui a estudiar a Popayán, en la Universidad del Cauca. Estudiaba de noche y traté de conseguir trabajo de día, pero no conseguimos trabajo de día. No. Entonces, afortunadamente, por el ICETES, logramos complementar nuestros estudios estudiando sistemas de día y contaduría de noche. Pudimos lograr los 2 pregrados gracias al ICETES. Luego tuvimos la fortuna de empezar a trabajar en el Hospital San José. Luego tuvimos un recorrido por algunas entidades públicas, secretario privado, secretario general, gobernador encargado del departamento del Cauca. Pero lo que más me gustó... ¿Usted fue gobernador encargado del Cauca? Sí, fui varias veces gobernador encargado del departamento del Cauca. ¿En qué administración? La de Temístocles Ortega. Ah, Temístocles, claro. ¿Y qué pasó después? Después de eso estuve en unos temas privados particulares, pero también estuve en la docencia. Me gusta mucho el tema de la docencia. He sido y escribo columnas en algunos medios locales y regionales en el departamento. Y esa inquietud y ese cariño y ese afecto por hacer las cosas y por poder aportar un poco más a la región, me dio la posibilidad de que algunos amigos creyeran en nosotros y empezamos a aspiramos a la alcaldía de Popayán. No lo logramos, fuimos precandidatos a la gobernación del Cauca e hicimos parte de la lista del Pacto Histórico al Senado de la República en la posición 24, lo que hoy indudablemente pues me lleva al Congreso de la República. Estuvimos de lleno desde hace muchos años en el tema del progresismo, acompañando al actual presidente de la República. ¿En la docencia usted qué dictaba? Específicamente giraba planeación, gerencia pública, administración pública, básicamente sobre esas materias nosotros. Administración pública sobre todo, con énfasis. Con énfasis en administración pública. Ajá. Bueno, ¿se considera usted un buen administrador público? Creo que la evaluación no la hace uno, la hacen los demás, pero creo que hemos aportado seriedad, hemos aportado la manera técnica como se deben afrontar los temas públicos, que a veces se carece de ellos. Entonces digamos que hemos aportado y también hemos aprendido de otras personas que tienen el conocimiento y que nos han hecho a nosotros las orientaciones pertinentes. También hemos aprendido de mucha gente. Claro, en su condición de reemplazante de Piedad Córdoba va a ser parte como ponente, como miembro de la Comisión Séptima del Senado de la República, va a ser parte del grupo de ponentes de la reforma a la salud. Un tema que seguramente usted conoce mucho porque usted es especializado en administración hospitalaria. ¿Qué es la reforma a la salud? ¿Cómo la ve usted llegando de afuera ahora cuando va a tener al frente suyo la decisión de promover una reforma como la quiere el presidente Gustavo Petro?
Creo que lo más importante es decirles a los colombianos que la reforma salud, no solamente la salud implica la ausencia o la contención de la enfermedad, la salud significa la capacidad, el desarrollo y mejoramiento de la calidad de vida de los colombianos para que ellos puedan adquirir conocimiento y generar un país mucho más productivo. O sea, la salud no solamente encierra el concepto de enfermedad o ausencia de ella. Entonces, lo primero que hay que decir es que la reforma a la salud busca un país próspero, un país productivo, un país con conocimiento, y para ello los colombianos tienen que tener un buen sistema de salud que garantice dicho objetivo. Eso por un lado, pero la reforma a la salud tiene algo supremamente interesante e importante, es el enfoque que le queremos dar. Primero, es combatir ciertas mafias, y hay que decirlo, que se han empoderado de los recursos de la salud para utilizarlos de manera particular, pero también el enfoque referente a la promoción y prevención que garantice una niñez, una vejez tranquila, y que no sea el objeto final atender la enfermedad, sino todo el proceso del ser humano en todos sus niveles y todas sus etapas. Entonces, la reforma a salud busca garantizar el acceso a la salud, la cobertura, pero también la calidad en esas regiones apartadas. Casi 13 millones de colombianos viven en la ruralidad colombiana y hacen parte de esa gente que requiere la atención para mejorar su calidad de vida, pero también para quitar preocupaciones que muchas veces la gente en los cascos urbanos no se da cuenta que existen sectores. Nosotros estuvimos, disculpe Carlos, estuvimos la semana pasada, hace 15 días, en la costa pacífica, y es precaria la costa pacífica en el tema de atención, la pobreza, la indiferencia con que se mira ciertas regiones de nuestro país. Nos confirman una vez más que la reforma es necesaria y debemos de hacerla. Estamos conversando aquí en el Canal Congreso con el nuevo senador de la República, Ferney Silva Hidrobo, que reemplaza a la fallecida Piedad Córdoba, y como les hemos dicho, va a ser coponente de la reforma a la salud. Esa reforma a la salud, doctor Ferney, básicamente busca: uno, el desmonte de la CPS. Yo creo, no, lo que necesitamos es mejorar la calidad de la salud en Colombia, cambiarle el enfoque por un enfoque de prevención y promoción, entender que la reforma a salud vamos a trabajar con las entidades públicas y privadas, en eso tiene que haber mucha tranquilidad, pero hay un factor importante, es darle la dignidad también dentro de la reforma a los trabajadores de la salud que durante muchísimos años han sido golpeados y olvidados y hacen parte importante del proceso. Entonces, hay unos temas muy interesantes sobre los cuales la reforma se sienta y sobre la cual esperamos aportar, y también entender que tenemos que estar abiertos a las recomendaciones y sugerencias de los diferentes sectores para hacer una reforma que sea de cara al pueblo, pero que sea también una reforma que dé tranquilidad a todos los sectores del país. Pero en su concepto, ¿las CPS seguirán funcionando y en qué calidad? ¿Como empresa privada o empresa mixta? ¿O cómo va a funcionar el sistema de las EPS según se apruebe la reforma? Ahora hablamos más que de las EPS bajo el proceso que venía. Antes, ¿qué hacían las EPS? Las EPS hacían la auditoría, hacían los pagos y hacían las autorizaciones generales. ¿Lo hacen hoy? Lo siguen haciendo hoy. Bueno, sí, es cierto, lo siguen haciendo hoy. Hacen la auditoría, hacen los pagos. Sí, son juez y parte en todo el proceso, del proceso de la salud. Y no solamente eso, sino que crean una red alterna privada que le hacía competencia a la red pública, con recursos públicos. Entonces, eso es una cosa muy curiosa. Ahora tenemos los gestores de salud y vida que buscan no solamente mejorarles el sistema y la calidad de la salud, sino que le quitamos ese poder que tenían económico para de una u otra manera colocarlo al servicio de los particulares, para que sea a través de los gestores públicos los que se consoliden las autorizaciones y también se consolide el ejercicio de la preauditoría que se tiene que hacer en estos casos. ¿Y eso se va a lograr cómo? Con los llamados giros directos, es decir, que no pasen por la CPS, sino salgan de ADRES directamente a la CPS. Sí, pero tenemos que reconocer que hoy en día también se está haciendo. Por eso creo que es más el alarmismo que hay con las EPS que otra cosa. Hoy también hay autorizaciones para que el ADRES gire directamente a las instituciones de salud. Lo que queremos hacerlo es de manera permanente, es decir, que la irrigación de los recursos lleguen directamente del ADRES a las instituciones prestadoras de salud, que es realmente donde se requieren los recursos. Ya. Y entonces, el papel de la CPS, ¿cuál va a ser específicamente?
Las EPS darían un paso de transición. Ese paso de transición sería la de consolidar la revisión no solamente estadística, sino de auditoría, pero también de orientación en el sistema de salud, pero sin el poder económico que hoy tienen ellas. Otro de los puntos de la reforma a la salud que le he escuchado a los ponentes en los trámites que hicieron en la Cámara de Representantes es la ampliación de la cobertura, que como lo decía el doctor Ferney Silva, en su visita reciente a la costa del Pacífico, hay sectores que no tienen la cercanía de una EPS, que no tienen cobertura de salud. ¿Eso es lo que busca la reforma a la salud? Eso hace parte de las cosas que busca la reforma a la salud. No solo ampliar la cobertura, sino una cobertura que realmente llegue a los ciudadanos más alejados de nuestro país. Por ende, nosotros lo que buscamos es que esa salud, ese médico, esa enfermera, esa atención primaria llegue a la ruralidad, a esas regiones donde nadie llega. Hoy se tiene el carnet, pero no se tiene la atención. Entonces el sistema en ese momento está cojeando, causando pues todo lo que nosotros conocemos, las mortalidades, las morbilidades que se disparan fuertemente debido a que el proceso y el enfoque actual de la salud está basado en la enfermedad y no en la prevención ni en la promoción en salud. Ya, pero ¿cómo van a asegurar esa ampliación de la cobertura para llegar a las zonas más distantes, más lejanas del centro? La idea es a través de la apertura de lo que antes llamábamos centros de salud, hace 20, 30, 40 años y sean centros de salud que entre otras cosas uno llegaba y le hacían la atención primaria, le colocaban el suero y los temas de baja complejidad se desarrollaban. Hoy eso desapareció. Al desaparecer eso, las enfermedades y las mortalidades pues han venido aumentando y lo que se busca es que ese centro de salud en esa zona rural alejada y apartada le brinde las primeras atenciones y descongestionar los niveles de atención segundo y tercero en el país. Es decir, es compensar a través de una buena atención a todos los estratos socioeconómicos del país, una buena atención para descongestionar los niveles de atención de segundo y tercer nivel. Sí, indudablemente uno sufre mucho con las EPS, pero uno no quiere que las acaben. Uno tiene su cariño por su EPS actual, uno sabe que lo atienden, que lo llevan, que lo demoran en los medicamentos o en la atención o en el traslado a un especialista, pero la gente tiene temor de que le vayan a acabar su EPS. ¿Eso va a pasar? ¿Le van a acabar su EPS? Va a cambiar la funcionalidad que vienen desarrollando, pero el sistema de salud no va a sufrir ninguna afectación. Es decir, la gente va a tener los mismos mecanismos de atención, los mismos procedimientos, lo que va a mejorar es la prontitud en la atención y llegar, como lo dijimos anteriormente, a todos los colombianos. Hoy nosotros que vivimos en las zonas urbanas tenemos cierto privilegio en la atención de salud, pero 13, 14 millones de colombianos no la tienen. Necesitamos la salud no para algunos, no para nosotros, sino para todos los colombianos. Ahora, el otro tema que preocupa también a la gente es ¿por qué no es una reforma concertada? ¿Por qué los actores del sector de la salud realmente no pueden concertar con el gobierno? ¿Por qué el gobierno no les ofrece la oportunidad de que aporten al texto que va a quedar de la reforma? Y esto lo están presentando como una imposición, doctor Ferney Silva. No, la reforma busca ser concertada y yo creo que es importante y necesario escuchar a todos los actores. Lo que pasa es que hay contradicciones entre esos actores. Por ejemplo, algunos creen que el sistema de salud está funcionando bien, pero tiene un déficit, las aseguradoras, en este caso me refiero a las EPS, de 12.5 billones de pesos y se les debe a las IPS públicas y privadas 23 billones de pesos. Es decir, ahí solamente tenemos un déficit de caja de casi 30, y estoy hablando de 33, 34 billones de pesos, pero la gente cree que está pensando que está funcionando bien. Quiero decirles que está funcionando mal y es inviable económicamente como se viene desarrollando. Solamente 4 EPS de 27 en este momento dieron la información financiera y administrativa con la viabilidad para continuar. Las otras está en duda su información, de las 27. También es una alarma referente al tema.
En el año 2022, si no estoy mal, la Contraloría General de la República del anterior gobierno nos dio información referente que se giraron en la nueva EPS, por decirlo, por ejemplo, 1.5 billones sin los soportes respectivos. Es decir, el sistema viene sufriendo un deterioro poco a poco de los recursos que finalmente afectan a la salud de los colombianos. Creemos que hay cosas buenas que se vienen desarrollando, esas cosas buenas hay que conversarlas y hay que revisarlas, pero el sistema de salud sí tiene que cambiar su enfoque, no solamente de atención, sino también su enfoque desde el punto de vista administrativo y financiero. Es decir, ¿usted cree que con reforma o sin reforma las EPS tienen que cambiar? Indudablemente, indudablemente la salud de los colombianos no pueden pasar por el manejo administrativo y financiero como se vienen desarrollando las EPS. Ellas son aseguradoras. Imagínese una aseguradora que tiene que controlar el riesgo de las personas, como las aseguradoras de los vehículos. Ellos tienen unos recursos para en caso de riesgos poder utilizar esos recursos y suplir el riesgo que se asume. Las EPS hoy en día tienen 12.5 de déficit, es decir, no pueden cubrir los riesgos que se vienen. Por eso el sistema tiene que ser reformado. Estamos hablando con Ferney Silva Hidrobo, el senador que reemplaza a la difunta Piedad Córdoba. Es del pacto histórico. El pacto histórico, ¿cómo está viendo esta situación que ha planteado el presidente de la República en el sentido de que puede haber un golpe blando, que están tratando, hay un complot, según el presidente de la República, para tratar de sacarlo del poder? ¿Eso es cierto? Hombre, los indicios son muy fuertes. Cuando hay hechos similares o parecidos, y bajo esos hechos similares y parecidos, las actuaciones de los órganos de control, estoy refiriéndome a la Fiscalía y a la Procuraduría específicamente, se actúa diferente, entonces indudablemente hay indicios de que hay un intento por desestabilizar la función presidencial del presidente de la República y la institucionalidad en general. No podemos, nosotros creemos y estamos profundamente convencidos de ello, que no se puede utilizar la institucionalidad y el prestigio de organismos como la Fiscalía y la Procuraduría para cazar brujas. Yo creo que son instituciones que debemos respetar y no convertirlas en directorios políticos para propender pues a futuras elecciones. Pero han pedido algunos sectores que toda esta controversia se tramite por las vías institucionales, que no se rompa precisamente la estructura institucional del país y que más bien traten de llegar a una concertación dentro del marco institucional y no promoviendo, como dice el presidente Petro, manifestaciones callejeras, movilizaciones populares. Este es un gobierno de un sentimiento popular, basado en las bases, basado en la intención de campesinos, de obreros, de trabajadores. Este es un proceso que de una u otra manera lo siente y lo siente como propio muchísima gente del pueblo colombiano. Pero cuando vemos selectivamente cómo se hace investigaciones, pues eso causa una alarma muy profunda. Por colocar algo, el tema de los 500 millones de pesos de FECODE a la Colombia Humanas, cuando hay otras entidades que también muchísimos más recursos han donado a partidos tradicionales o a los partidos que han venido en la contienda política pero nunca han sido investigados. Entonces, cuando hay esos indicios, se prende una alarma sobre el manejo institucional que se debe hacer. El caso de Buenaventura también, que hoy hace parte de las noticias, donde aparentemente hay un funcionario de la Fiscalía que debía haber sido procesado separado de su cargo hace 2 años, pero no se hace. No es lo que el pueblo y la gente requiere y necesita. Necesitamos es transparencia, legalidad, respeto a los poderes públicos, pero eso respeto a los poderes públicos también significa que cada institución haga lo que le corresponde en igualdad de condiciones. Como dice la justicia, para todos lo mismo. Llega usted al Senado, a esta curul del Senado, en medio de aguas agitadas. Tiene la responsabilidad, tiene que asumir la responsabilidad de apoyar o de tramitar la reforma a la salud. Y en medio de toda esta polémica sobre pues, quebrantamientos institucionales alrededor del presidente Gustavo Petro y los organismos de control, ¿siente algún temor de que esto está como difícil? No, yo creo que existe la responsabilidad. Nosotros creemos que tenemos la humildad para afrontar las responsabilidades que se avecinan, pero también la firmeza y el conocimiento para ayudar a construir el escenario político que requiere el país. Yo creo que hay que generar tranquilidad, pero también la firmeza
de decirle a la gente que aquí hay un gobierno, hay un Congreso que respeta la institucionalidad y esa institucionalidad también tiene que respetar las dignidades que corresponden en este caso al señor presidente de la República. Son las opiniones del nuevo senador de la República, el doctor Ferney Silva Hidrobo, que va a reemplazar a la difunta Piedad Córdoba. Ha estado con nosotros en estos minutos en el canal Congreso, le agradecemos mucho su atención. Muchísimas gracias. Decirles que va a ser esta semana muy importante para nosotros, porque si bien estamos y conocemos los temas de la reforma a la salud, la reforma laboral, la reforma pensional, y estamos comprometidos por el cambio, tenemos que colocarnos al día. Como cuando uno llega, un alumno llega a la mitad de la clase, ¿no? Tengo que colocarme al día y aprender muchísimas cosas más, pero tenemos toda nuestra disposición de, con firmeza, defender la agenda del cambio. Tiene que adelantar mucho cuaderno. Tengo que adelantar mucho cuaderno. Muchas gracias por la invitación. No, a usted muy amable. Y ustedes pueden seguir con la sintonía de Canal Congreso. Hay más información de interés en el Congreso de la República. Conversaciones en el Capitolio con Carlos Ruiz, reportero en el Congreso.